nada, muchas gracias por estar aquí. Vamos a compartir lo que es el proyecto Liberta. Es una tecnología que viene evolucionada del C3 que hemos visto ahora mismo, ¿no? Hablando brevemente acerca de C3.1 y también de C3.2. Y en el caso de Liberta lo que hacemos es trabajar con pura conciencia. Si ya lo hacíamos en su día a través de C3, en el caso de Liberta ya directamente trabajamos con pura conciencia por parte del operador, ¿no? Y para mí esto es uno de los hitos que yo quería alcanzar. Y el Liberta, bueno, el nombre que le hemos dado justamente hace referencia a esto, a esta libertad que tenemos para generar transformaciones sin necesidad de ninguna herramienta más que nosotros mismos, ¿no? Y esto para mí me parece extraordinario y es a lo que queríamos llegar, ¿no? Entonces, esta tecnología la hemos ido desarrollando a lo largo de estos meses y cuando digo desarrollando significa que hemos estado trabajando con clientes de consulta y hemos logrado los objetivos que queríamos, ¿no? Entonces, Liberta nos va a permitir, sobre todo, tener soberanía sobre nosotros mismos como operadores, pero también soberanía, como veremos, con respecto al propio cliente, la persona a la cual tratamos, ¿de acuerdo? Y por otro lado, autonomía. Autonomía entendida que, como digo, no necesitaremos de ninguna herramienta externa a nosotros, ¿no? Y esto, como digo, para mí me parece algo extraordinario y algo muy poderoso porque nos permite trabajarnos a nosotros mismos en cualquier situación y con una capacidad y una eficiencia similar o, si no es la misma, que en C3.1 y C3.2, ¿de acuerdo? ¿Por qué digo similar? Porque nos trabajaremos en Liberta, nos trabajaremos para alcanzar la efectividad de C3 y lograrlo, porque estamos trabajando con el desarrollo de la propia conciencia, ¿de acuerdo? Y observaremos que pudiera ser que hubiera ciertas limitaciones en cuanto a las creencias que, como digo, resolveremos con Liberta, ¿sí? Muy bien. Cuando trabajamos con Liberta, voy a tratar de explicarme porque no me resulta fácil el tratarlo de hacer, ¿vale? Porque a veces que no hay palabras, o por lo menos a mí me cuesta de encontrarlas. Porque, claro, cambiamos de paradigma completamente. Si ya en C3 cambiamos de paradigma con respecto al trabajo de radiestesia convencional, en Libertad vamos a dar un salto importante, ¿de acuerdo? Y cuando hablamos de soberanía, hay dos modelos de trabajo que aplicaremos, que va a ser el modelo de Internet universal, que es el que trabajamos con C3, ¿no? Antes te nombraba que en C3 lo que se hace es establecer unos links, unos enlaces que nos conectan con las fuerzas actualizadas de patrones universales, como puede ser la abundancia, o puede ser la autonomía, o puede ser, voy a recuperar uno de ellos, la autenticidad, la confianza, la comunión, etcétera, etcétera, etcétera. Todos estos proyectamos con C3 y vemos cómo este enlace que hay aquí se conecta con estas fuerzas, la última versión de ellas, ¿de acuerdo? Entonces, esto mismo lo vamos a utilizar en Liberta, que lo aplicaremos en todo momento, ¿de acuerdo? Y por otro lado, hay una parte que es muy importante, a mi modo de ver, que corresponde al modelo de intranet personal. Hemos dicho, por un lado, Internet nos permite conexiones externas a patrones universales, pero ahora digo que tenemos el modelo de trabajo a través de intranet personal. Y cuando hablamos de intranet es la capacidad que nosotros tenemos para generar una red con conocimientos propios nuestros, ¿sí? Y esto es muy, muy, muy importante, porque nosotros partimos del paradigma, que creo que compartimos todos, de que nosotros nos encarnamos con el propósito de realizar aprendizajes a día de hoy, ¿sí? Siempre hemos dicho, y lo mantenemos, que todo obstáculo nos va a permitirnos superar, ¿de acuerdo? Y que el sentido del obstáculo es hacerme crecer como persona y, por tanto, superarme. Es decir, si yo tengo una dificultad en la vida y yo soy capaz de transformarla, voy a convertirlo en virtud. Y esto nos interesa a todos, ¿sí? Pero ¿qué ocurre? Que habitualmente nos quedamos en que nosotros hacemos esto, pero si es así, ¿qué ocurre? Que en encarnaciones anteriores también tenemos conocimientos. Es decir, cada vez que yo he encarnado, he adquirido virtudes que debieran estar a mi disposición de manera evidente. Y esto no suele ocurrir. No somos muy conscientes de aquellas virtudes adquiridas, ¿de acuerdo? En este modelo de Libertad, a través de esta intranet que nosotros denominamos,
pues ¿qué ocurre? Que yo puedo descargarme esa información a tiempo real sobre cualquier asunto que yo pregunte, porque yo tengo unos registros adquiridos de otras encarnaciones. Del mismo modo que en esta encarnación, a través de mi trabajo de transformación personal, voy a alcanzar virtudes que van a quedar insertadas en mi propia intranet, ¿de acuerdo? Y eso me va a hacer que en cualquier tema que se me presente en mi vida, pueda obtener datos claros sobre cómo emprenderlo. Me parece que es súper interesante, ¿de acuerdo? Y además resulta muy fluido cuando nos ponemos a trabajar con ello. Bien, pues este modelo de intranet nos va a permitir, como digo, trabajar con aprendizajes anteriores a nosotros mismos en esta vida. Quiero decir que de todas las vidas anteriores, de encarnaciones anteriores, vamos a tener conocimientos que podemos evocar y consultarlos a tiempo real. Esto va a generar la soberanía que antes citaba, y que cuando hablo de soberanía es la capacidad de ser dueños de nuestro destino. Esto creo que es muy importante. Sobre todo cuanto más reflexionemos acerca de esto, de ser dueños de nuestro destino. Habitualmente creemos que hacemos más o menos por tener nuestro destino, pero en realidad creo que si somos realmente sinceros hacemos poco. Y hacemos poco porque no nos lo creemos, que somos capaces de crear nuestro destino, ¿no? Y ahí, de nuevo, nos haría pensar de nuevo en lo que es la soberanía, ¿no? Que es la capacidad de ser dueño de nuestro propio destino. Y con estos dos modelos de trabajo que he comentado, tanto el intranet personal como el intranet universal, ya sin necesidad de una herramienta como puede ser C3, pues tenemos acceso a mucha información, mucha capacidad de transformación y de consciencia. Decíamos en C3.1, sobre todo, porque en C3.2 ya lo damos por hecho, de que lo más importante es la consciencia de la consciencia. Y esa consciencia de la consciencia, en Libertad lo que hacemos es, de manera muy práctica, ver cómo realmente movilizamos energías e información. Cuando hablamos de energía, está fundamentada sobre todo en lo que es la información. La información va a generar energía y, por tanto, transformación, ¿sí? Esto los alumnos de C3 lo saben muy bien, ¿no? La información, si nos fijamos... Sí. Cuando hablamos de información, es una palabra con un prefijo que es in, que podría ser de alguna manera transformado en, y formación, ¿de acuerdo? Toda información lleva implícitamente una formación y es una transformación, ¿de acuerdo? Entonces, aquí nosotros vamos a ser los proyectores de información, y esa información, como ocurre en C3.1 y en C3.2, puede ser proyectiva o bien extractiva, ¿de acuerdo? Muy bien. Esta soberanía, sin duda ninguna, va a ser la capacidad de ser soberano en esta encarnación actual, pero también recuperar las antiguas. Y un patrón de evolución cuántico, ¿no? Esto también en C3 lo tenemos muy claro, ¿no? Nosotros cuando una persona, tratamos a una persona, pero también cuando hacemos autotratamiento, mi cliente inicialmente viene con un nivel de conciencia, el primero de ellos, pero yo cuando hago una aplicación, en cada una de ellas su conciencia se va a amplificar. Y nosotros siempre vamos a trabajar con la última versión de mi cliente, ¿de acuerdo? Aquí en Libertad también, por supuesto. Y esto va a significar evolución cuántica. No es el mismo cliente que vino al minuto 1 de la consulta que mi cliente en el minuto 10. Mi cliente en la tercera de las aplicaciones, en el minuto 15, por decir algo, tiene otra huella energética muy diferente a la inicial, la número 1. Y por tanto estamos ampliando consciencia constantemente y eso va a significar pues un patrón evolutivo cuántico. En cuanto a lo que es la autonomía técnica, como decía, nosotros no vamos a trabajar con ninguna herramienta. Vamos a prescindir de péndulo, vamos a prescindir de C3 y vamos a trabajar con nosotros mismos a través de la consciencia y una parte del cuerpo físico. Y eso va a significar pues totalmente libertad. De ahí la idea de libertad, ¿de acuerdo? Hay una parte que es muy importante que corresponde a la influencia. Nosotros vamos a trabajar con influencia. Nosotros vamos a influenciar
nuestra conciencia con la de mi cliente o con nosotros mismos cuando hacemos autotratamiento. Y cuando hablamos de influencia, estamos hablando sobre todo de la gestión de la intención y de la mente, de los pensamientos. ¿De acuerdo? Proyectaremos este tipo de conciencia y va a dar lugar a una transformación, siempre en todo momento. Esto va a significar que, de nuevo, alcanzamos soberanía, pero no solo con nosotros mismos, sino sobre mi cliente. En C3 hemos producido, sobre todo, cambios, que estos cambios son y han sido evolutivos y que han significado una transformación. Cuando hablamos de cambio, a diferencia de transformación, el cambio es de fuera adentro, y cuando hablamos de transformación es de dentro hacia afuera, ¿de acuerdo? En Liberta todo va a ser transformación porque nosotros no vamos a incidir en el cambio, sino en la transformación. Nosotros vamos a afectar el sistema energético de mi cliente para que él mismo, a través de esta estimulación que nosotros vamos a hacer, genere una transformación interior, ¿de acuerdo? Sobre todo cuando se produce la transformación, es un momento en el cual hay sabiduría, porque permite darnos cuenta de lo que ha ocurrido en mí mismo, ¿de acuerdo? Entonces, por un lado, hablamos de la mayéutica terapéutica que hemos hablado tanto en C3.1 como en C3.2, que tiene que ver con la capacidad que tiene mi cliente para hacer una observación de lo que ha ocurrido en él y la transformación que ha supuesto el trabajo con C3, y eso va a significar que su forma de orientarse la vida es diferente a la primera de la sesión, al primer momento de la aplicación. Y luego, por otro lado, como yo digo, al estimular a mi cliente, va a hacer que mi cliente sea capaz de generar lo que se conoce como homeostasis, que es la capacidad para recuperar el equilibrio por él mismo, ¿de acuerdo? Y esto, para mí, me parece súper interesante y muy importante. Bien, pues en cuanto a lo que son las funciones de Liberta, nosotros trabajamos con lo que es la influencia que antes he citado, que tiene que ver con la intención y con la capacidad de gestionar los pensamientos por parte del operador, y el soporte del campo MG, que corresponde simplemente al campo electromagnético. Y este campo electromagnético sobre el cual actuaremos, en definitiva, simplemente es la mano izquierda. Nuestra mano izquierda va a suponer el modelo de referencia sobre el cual trabajaremos. De alguna manera, la mano izquierda serían las gráficas de trabajo, estas que tenemos en C3.1 y en C3.2, ¿de acuerdo? Va a ser nuestra propia mano la que va a recibir los tratamientos y va a ser nuestro testigo para hacer todo cambio en mi cliente, ¿sí? Cuando trabajamos con Liberta, hay tres cuestiones que son nuevas y es el autotest. Nosotros con Liberta vamos a generar un autotestaje, es decir, no necesitamos péndulo porque nuestro cuerpo nos va a responder a nuestras preguntas, ¿de acuerdo? Cada uno de nosotros va a detectar cuál es su sí, cuál es su no, a través de un movimiento que se produce en el cuerpo. Por otro lado, trabajaremos con patrones astrológicos. Esta es quizás una de las partes más novedosas de Liberta, en la cual nosotros, aparte de las herramientas que tenemos en C3.1, todas las de C3.1 y parte de las de C3.2, incorporamos patrones astrológicos que nos van a permitir transformar de manera muy rápida y eficiente cualquier situación de mi cliente y, por supuesto, de mí mismo. Y luego, como antes decíamos, acceso a los aprendizajes anteriores, ¿no? Esta intranet que decíamos, el poder recuperar a tiempo real discursos que vienen dados, estos discursos internos, a través de experiencias de otras encarnaciones, ¿de acuerdo? Como digo, también conservamos las aplicaciones de C3.1 y conservamos las 20 aplicaciones de C3.2, el resto de aplicaciones de C3.2 no, porque nos llevarían más tiempo de trabajo y no lo haremos en Liberta. Y luego sí tenemos el test de resistencia también en Liberta, ¿sí? Muy bien, pues esta es la exposición teórica y entonces, si queréis cuestiones que queráis plantear, encantado. Jesús, cuando estabas hablando, ¿me oyes bien? Sí. Cuando estabas hablando me ha venido un poco a la mente el tema de los registros acásicos. ¿Tiene algo que Sí, ver o no? sí. En realidad serían registros ascásicos lo que estoy hablando. Le podemos llamar como queramos, nosotros llamamos internet por el tema
que resulta más fácil para mí hablar de un sistema informático, pero en realidad sería esto. Sí, sí. O sea, que sería una técnica de canalización. Pero de tu propia información, no de cualquier otra información, sino de la tuya propia. Es decir, ante un acontecimiento que a priori tú no tienes ni idea de en qué consiste ni para qué existe, tú vas a poder descargar información y vas a generar un discurso. Y luego vas a verificarlo, por supuesto. Vale. ¿Y cómo estimulas al paciente su campo energético? Es decir, tú das esa información, ¿la información en sí es la forma de estimular o se hace algo más? Sí, mira, yo os voy a explicar un poquito cómo funciona la parte práctica, ¿no? ¿Es esto lo que dices, Joaquín? Sí, ¿Cómo sí, funcionaremos? exacto. Muy bien. Antes decía que nuestra mano izquierda es la que va a ser nuestro panel de trabajo. Sería nuestra gráfica, pues como antes he mostrado. Esta sería la gráfica de C3.1. Nosotros en Libertad lo que hacemos es trabajar con la palma de la mano izquierda, que es la que va a recibir toda la información que yo haga. ¿De acuerdo? ¿Y cómo proyectamos esta información? A través de la mano izquierda. ¿De acuerdo? Cuando yo sintonizo con las aplicaciones que yo considero que son necesarias para poder aplicar a mi cliente, y que esto lo hacemos, como antes he dicho, con autotest. No necesitamos péndulo para saber qué es lo que necesita, sino simplemente a través de un movimiento que vamos a percibir en el cuerpo, sabremos si sí o si no, ¿de acuerdo? Por tanto, como digo, ya no hay herramientas, sino simplemente somos nosotros quienes trabajamos. Utilizaremos los dedos de las manos, cada uno de estos dedos corresponden a un planeta, y proyectaremos información. Por lo general, proyectaremos con el índice, que es el de Júpiter, pero no siempre, ¿de acuerdo? Cuando nosotros utilizamos aplicaciones extractivas, utilizaremos este dedo que corresponde a Saturno, y podremos quitar pues, cualquiera de estas energías que vosotros ya conocéis, tipo magia, entidades y tal. Lo haremos utilizando este dedo que corresponde a Saturno, ¿de acuerdo? Cada vez que yo proyecto información, no solo con esto, sino con el resto también, estamos aplicando unas cualidades energéticas que van a dar lugar a la transformación de la persona, ¿de acuerdo? Imaginamos que en este momento, como yo me encuentro, estoy compartiendo, estoy comunicando, me estaría muy bien poderme aplicar la fuerza de Mercurio, que tiene que ver con la comunicación, ¿de acuerdo? Entonces, yo simplemente voy a aplicar, este es mi panel de referencia, y aplico la fuerza de Mercurio. Vale, muy bien, pues ya. Sí, sería, en esencia, el trabajo es muy sencillo, es la aplicación sobre este panel de toda la información. Vale. Más cuestiones, Joaquín. Al ser una técnica de canalización, ¿cómo te puedes asegurar que realmente la información es de una fuente fiable? No, yo te digo que la canalización no es en sí canalización, es si vemos el diagrama que he preparado, es una intranet. Estoy trabajando conmigo mismo, no es una canalización con nada ni nadie, sino es contigo mismo, con tus memorias que tú tienes aquí ahora vibrando a nivel celular. Estás vibrando con todas esas informaciones que tú tienes de tus existencias anteriores. O sea que es más que una canalización, es una recuperar la información que hay en ti. Porque la información, que siempre está a nivel espiritual, pero también está a nivel mental, emocional y también a nivel material. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué ocurre? Entiendo que hay una parte, que hay algo, una entidades que no les interesa que nosotros recuperemos esta información, que es primero de todo espiritual, pero también mental, emocional y finalmente material. ¿De acuerdo? Porque, como decía antes, si cada vez que nosotros encarnamos nuestra misión, por así decirlo, el sentido de nuestra vida es aprender a ampliar conciencia a través del conocimiento, y este conocimiento se viene dado sobre todo por los obstáculos. Si yo soy capaz de, yo creo que lo compartimos todos nosotros, esta forma de ver las cosas, si yo soy capaz de darme cuenta de que esto puede ser así, ¿no? Que cada vez que hay un obstáculo yo
soy capaz de superarme y que de eso vayas a extraer una sabiduría, un aprendizaje, y que conforme van sucediéndome la vida, voy acumulando mayores aprendizajes y, por tanto, más sabiduría. Esto es una vida. Entiendo que en las vidas anteriores también hemos tomado ese aprendizaje. ¿Y qué ocurre? Que no se da habitualmente. Yo no soy consciente del conocimiento que tengo. Entonces, a través de Libertad, lo que hacemos es, de alguna manera, se me permite la expresión, hackear esto para poder acceder a esta información. Yo, por lo menos, cuando lo realicé, lo vi de esta manera. Ostras, porque yo no tengo acceso a la información que sé que hay en mí, y es porque hay que hackearla, hay que romper algo. Y a mí me pareció que era así, que había que romper algo para poder accederla. Y en el momento en el cual uno accede, ahí lo tiene. O sea que es muy interesante, a mi modo de ver, claro. Pero fijaos que desde mi experiencia personal, tú lo hackeas y accedes a él, pero hay algo que si tú no estás atento, de nuevo trata de cerrarlo, de no recordarte que tienes acceso a esto. O sea que esta experiencia es curiosa. Vale. Muy bien. ¿Más cuestiones, Joaquín? No, por ahora no. Me quedé intrigado. Bueno, sí. No sé, cualquier duda que tú tengas, Joaquín, adelante. Estoy hablando desde mi experiencia personal, no. No, por ahora no. Vale. Pues más cuestiones, compañeros. Jesús. Hola, José Luis. Muy buenas. Buenas tardes. Pero esta herramienta entonces no es para aplicarla, por ejemplo, a distancia en otros pacientes, es solo para uso individual. No, es para aplicarla en cualquier cliente a distancia. Lo bueno que tiene esta técnica es que tú puedes estar en la cola del supermercado, del metro, quiero decir, y haciendo tratamiento. Porque te estás aplicando simplemente esta información. A través del autotest, tú vas a saber qué es lo que necesita tu cliente tratar. O sea que es clave. De hecho, hace unos minutos estaba hablando con una clienta que recibió tratamiento de Libertad y quería dar el testimonio. Digo, bueno, tampoco hace falta tanto, ¿no? Pero quería, si queréis, yo le digo que, si os apetece, vamos, que me haga un audio y lo compartimos, porque ella está con muchas ganas de darlo. Y de hecho me ha escrito un texto, pero que este texto lo comparto luego, ¿vale? Porque tampoco me ha dado mucho tiempo a leerlo y tampoco sé muy bien qué es lo que decía, pero estaba muy contenta sobre el tratamiento. ¿Más cuestiones, José Luis? No, básicamente esa. No, me parece increíble. La verdad es que yo todavía no acabo de... Me parece que lo que estás explicando a mí me parece increíble, la verdad. Acostumbrado a trabajar con los otros parámetros, con los otros, el C3.2, el C3.1, péndulo hebreo. Esto ya es verdaderamente sofisticado y bueno, esto va a una velocidad increíble, ¿no? Si los resultados son iguales, pues me parece increíble. Bueno, estamos muy contentos, sí. Sí, ¿no? Por eso digo que como dices que ya lo habéis experimentado, lo habéis observado, estudiado ya con clientes vuestros, pues me parece la verdad que, en fin, sin comentarios. Sí. Luego, voy a ver si hay más cuestiones, José Luis, ¿vale? Y si no, vale. Haremos una cosa. Gracias. A ti, José Luis, gracias a ti. ¿Hay alguien que quiere comentar alguna cosita? Bien, pues entonces, ¿hay alguien que quiera experimentar Libertad? Pues a mí me gustaría. Muy bien. Joaquín, ¿verdad? Sí. Pues venga, Joaquín. ¿Quieres trabajar algún tema en particular? A mí me gustaría trabajar la abundancia económica. Muy bien. Vale, muy bien, Joaquín. ¿Cómo te sientes con respecto a la abundancia económica? Aquí ahora, de 0 a 10, 10 máximo de abundancia, 0 nada de abundancia. De abundancia ahora. 10 máximo de abundancia has dicho y 0 nada. Sí.
no sé, un 6 o por ahí. Ok. También lo que pasa es que me he ido del trabajo, entonces ahora mismo estoy sin trabajo y entonces estoy un poco así como a ver para dónde tiro. Vale, bien, pues nada, vamos a trabajar a Joaquín con respecto a este tema, que es de la abundancia, ¿vale? Hemos tomado, lo importante es siempre tomar la referencia para ver un antes y un después en el tema, ¿de acuerdo? Yo voy a hacer como haríamos con Libertad, ¿vale? Entonces, Joaquín ya nos ha comentado el tema, pues ya está, ¿vale? Voy a hacer un tratamiento con él. Voy a activar su sistema energético. Como digo, la mano izquierda va a ser la referencia y a partir de aquí voy a trabajar con él, ¿de acuerdo?
Muy bien, Joaquín. ¿Qué tal estás? Bien. 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 ¿Cómo te sientes con respecto a la abundancia? ¿Cómo te encuentras? ¿Ha habido movimiento? No sabría decirte. ¿Como más confiado quizás? No lo sé, depende de ti. Mira, antes hemos visto que máximo de abundancia era 10, nada era 0 y estabas en 6. ¿Cómo te percibes a ti mismo aquí ahora con respecto a la capacidad para generar abundancia? Sí, quizás, no sé, quizás un poco más de autoconfianza, a lo mejor un 7. Un 7. Vale, estupendo. Bien. Pues mira, hemos mejorado un punto sobre 6 a 7. Bueno, yo quería más potencia, ¿eh? Quería que te sintieras más confiado. Pero bien, está bien. Estupendo. ¿Hay una idea nueva en ti acerca de ello? ¿Te sientes más seguro quizás con respecto a la abundancia? Sí, quizás un poco más. Un poco más. Es muy sutil. No nada quizás así como muy notable. Más bien sutil. Ok, vale. Lo que estamos haciendo ahora es mayéutica, ¿vale? Hacer reflexionar a mi cliente sobre la experiencia que ha tenido y luego, por otro lado, lo que hemos hecho ha sido estimular. Esto antes que nombrabas de homeostasis, consiste en que yo no le proyecto solo la información, sino que le proyecto, le movilizo a nivel emocional, a nivel mental y a nivel físico para que él tenga confianza acerca de la abundancia. ¿De acuerdo? Entonces, hemos trabajado esta parte de ti, sobre todo la cuestión de la personalidad, la cuestión emocional, y hemos activado también Júpiter, que tiene que ver con la abundancia, la prosperidad. ¿De acuerdo? Vale. Estoy intrigado en el cómo, es decir, esa intranet de la que hablas, Sí. ¿has accedido a información No. Para tuya estos o temas, mía o cómo? no. Para estos temas no lo trabajamos, no nos es necesario porque ya tenemos aplicaciones que nos permiten alcanzar objetivos. No creo que sea interesante porque nos podemos perder mucho. Pero imagínate, Joaquín, que tú tienes un cliente complicado y que te cuestiona lo que tú haces, o bien en algún momento, ostras, dices, ya no tengo más recursos, ¿no? Entonces, tú lo que harías sería acceder a tu intranet para conseguir estos recursos que te faltan de manera muy fluida, ¿vale? Que ante cualquier situación, estos registros que tú tienes aparezcan pues, de manera muy fácil para ti. Esto es lo que hago referencia cuando hago intranet. Pero cuando hacemos un tratamiento como este, o haremos otro ahora también, para otra persona, no nos es necesario porque ya sabemos las aplicaciones que podemos trabajar para ello. Y además lo que hacemos es comprobarlo con este autotest que tenemos, ¿vale? A nivel corporal para saber si hay un sí o no a las cuestiones que nosotros planteemos. Vale, vale. Y no solamente es proyectar información, sino es un poco impulsar, motivar a la persona para que lo haga por ella misma, o es una forma también de atraer pasivamente ingresos, a ver si me explico, ¿no? Así un poco tipo poder de la atracción. No, yo lo que hago, como decía antes, en tu caso particular, he estimulado tu personalidad y esto lo hacemos a través del dedo que corresponde al sol, que tiene que ver con la personalidad, tal como lo vemos los occidentales, ¿de acuerdo? Luego hemos estimulado también la parte emocional, ¿sí? Y también propiamente también el tema de Marte, que es cómo nos hacemos fuertes nosotros. Y luego en particular hemos dicho que también hemos trabajado lo que es el poder de la abundancia que corresponde a Júpiter. ¿De acuerdo? Entonces yo lo que hago es estimular estas áreas que corresponden a ti, para que al ser estimuladas tú recuperes esta fuerza que tienes original, que seguramente por momentos está flaqueando. ¿De acuerdo? De alguna manera estimular al músculo
para que la persona saque lo mejor que tiene en ella, ¿de acuerdo? De allí que yo decía que en el caso de Libertad lo que hacemos es trabajar a través de la transformación, porque vas a ser tú quien realmente realice esta transformación en ti. Tu mirada con respecto a la abundancia ha cambiado porque has sido tú que has cambiado. Yo lo que he hecho ha sido estimularla para que sea así, ¿de acuerdo? Ten presente que nosotros muchas veces tenemos programas de autosabotaje para que en lugar de tener una mirada positiva y constructiva acerca de la abundancia, tengamos tendencia a ir hacia atrás. Tú antes has comentado, ¿no? Acabo de dejar el trabajo, pues no puedo estar muy motivado en la abundancia, no me puedo estar muy seguro, ¿no? Esta sería la activación de uno de estos programas, en el momento en el cual se te trata, fortaleciendo estas áreas que he nombrado, Sol, Marte, Júpiter, que hace es que esta estimulación te hace ir hacia adelante y no hacia atrás, aunque sea eventualmente sutil, ¿de acuerdo? Porque el trabajo de transformación está en ti. Una pregunta, ¿puede ser que también el tema de creencias, a veces yo me identifico, ¿no? Porque el tema de la abundancia yo a veces también creo que me boicoteo, ¿no? En el sentido de que no sé si es bueno o no es bueno, porque a veces tenemos creencias. Puede ser así que te quites ese tipo de creencias, ¿no? De, por ejemplo, que la abundancia, uno sentirse abundante no es malo, que es bueno, ¿no? O sea... El sentirse abundante sería la bendición, en la prosperidad, en la economía, ¿no? O sea, todos los aspectos que a veces tenemos creencias limitantes en la que nos bocaten, ¿no? Sí. Y entonces ahí es donde uno pues inconscientemente no atrae eso. Claro, entonces ahí cuando hablamos de esto, Eva, estamos hablando de la huella energética, ¿de acuerdo? Sí. Entonces, ¿qué ocurre? Joaquín empieza con una huella energética de 6 sobre 10 y una vez realizado el procedimiento, tiene una huella energética de 7 sobre 10, ¿de acuerdo? Y ha habido el cambio. Y sobre todo, lo importante es la estimulación para que él pueda tomar esta fuerza. Es decir, la abundancia, a mi modo de ver, siempre está en nosotros, ¿de acuerdo? ¿Qué ocurre? Que nosotros lo bloqueamos. Antes he hecho un dibujo que es un triángulo invertido. ¿Por qué lo dibujo? Porque la parte espiritual siempre está en mí. Nosotros, habitualmente, que esto es lo que tú dices, Eva, quizás creo que la abundancia económica tiene que ver con un trabajo muy grande, ¿vale? Y esto lo corresponderíamos a través de la materia. Exacto, que a veces dices, a lo mejor tengo que trabajar mucho, ¿no? Para conseguir... Entonces, el modelo que nosotros proponemos no es el de la materia, sino que todo movimiento material finalmente es el efecto final de una cuestión espiritual y otra cuestión mental. Pero antes que la mental está la espiritual. Todo ocurre en lo espiritual, sobre todo por el tema de frecuencias, que son frecuencias más ligeras. Sin embargo, la material es una frecuencia más lenta. Más densa o más densa. Entonces, si yo quiero cambiar mi realidad desde la frecuencia más densa, va a ser más difícil. Sin embargo, si yo soy capaz de conectarme con la espiritual, y esto tiene que ver con la intranet, ¿de acuerdo? Porque originalmente se nos da todo, pero ¿qué ocurre? Que la parte mental de alguna manera está boicoteando, ¿sí? Entonces vemos que la frecuencia donde nosotros tenemos que realizar primero de todos los cambios, a mi modo de ver, es en la parte espiritual. Por eso es más ancha que no la material, que es más estrecha, ¿de acuerdo? Y entre medio de lo espiritual está la mente, lo mental y emocional, que finalmente va a condicionar a lo material, ¿de acuerdo? Es decir, si yo me encuentro bien, si me encuentro feliz, esto que es una cuestión mental y emocional, va a repercutirse en mi cuerpo físico, en mi expresión, es la somatización, por tanto, el plano material. Por tanto, esta dinámica tiene sentido. Si yo me conecto con mi intranet, con mi espiritualidad, si yo soy consciente de todo lo que ya sé y soy capaz de expresarlo en el momento presente, mi mente va a estar en paz, va a estar muy tranquila, porque no es que nosotros acabamos de empezar a aprender a vivir, sino que ya tenemos muchas vidas vividas y esto nos va a dar mucho confort, ¿no? Es como que cuando era niño, ¿no? Voy a un colegio y llevo 10 años yendo al mismo colegio. No es lo mismo que ir un año a un colegio y otro año a otro colegio y así sucesivamente, porque todo es nuevo, ¿no? Y quizás vivimos habitualmente en que cada vez que encarnamos es un colegio nuevo, cuando a mi modo de ver no es así. ¿De acuerdo? Y eso es lo que decíamos con la intranet, ¿sí?
No sé si me he explicado o me he ido. Eva, ¿tú te ha quedado... ¿Tu pregunta ha sido resuelta o no? A ver. Más o menos, más o menos. Lo que yo entiendo es que hay que elevar nuestra conciencia. O sea, si nos quedamos ahí en el plano de físico, pues como que ahí no... Es todo mucho de trabajo. Entonces, cuando elevamos al plano espiritual, ¿no? Es como que a nivel vibracional cambia y atraes, ¿no? Es como cambiar tu vibración, ¿no? O sea, no sé, es que... Claro. Es así, no sé. Sí, no sé, yo te voy a decir otra cosa y no sé si va a ser suficiente. Sí. A lo mejor me cuesta entenderlo, perdona, pero... No, porque quizás no sé muy bien entender cuál es la conclusión de a lo que tú quieres llegar. ¿Tú sabes cuál es, Eva? O sea, una persona que es abundante, que todo... Hay personas que tienen, bueno, atraen la abundancia ya en sí, no sé, es que correcto, tocan algo y se convierte en oro, como el que dice, ¿no? Sí. Y otras, pues, van al río y se seca, ¿sabes lo que te quiero decir? Sí, entonces, dices, ¿cómo puede ser? ¿No? O sea, somos personas, somos tal... Pues correcto. Bueno, yo pienso que puede haber muchas variantes, ¿no? Aquí es como eso de la abundancia, como en el amor, como en cualquier otra cosa. Con la pareja, con, no sé, con muchos aspectos de tu vida. Entonces, no sé, yo creo que somos nosotros, ¿no? Que atraemos eso. Por no sé, el motivo, pues no lo sé, si es de esta vida, otra vida, yo qué sé, si viene de nuestros ancestros, o es que yo aquí hay tantas cosas que a veces me cuesta entenderlo, pero bueno, yo soy yo así, ¿eh? Bien, yo lo que he observado en gente millonaria es que lo que tienen muy claro es la orientación mental hacia la abundancia, muy claro. Es decir, todos son oportunidades de ganar dinero, todos son oportunidades. Y entonces orientan esa parte mental hacia ello. Y lo material es efecto de la mente, ¿de acuerdo? De la mente. Entonces, ¿qué ocurre aquí? A mi modo de ver es que esa mente está influenciada por su espiritualidad. Y finalmente esa espiritualidad se expresa en la materialidad. Por tanto, va unido. Tiene que haber una unión entre la espiritualidad y la parte mental. O sea, si no, no es incongruente. O sea... Sí. Vale. Sí. Pero también nos dirá, habrá alguien que pensará, dice, pero sí que es cierto que hay gente que es muy mezquina y sin embargo tiene mucho dinero, ¿verdad? Sí. Pero esto le va a llegar a replantearse. Es decir, esta oportunidad que se da de mucho dinero también tiene que tener un sentido, el para qué tanto dinero. Entonces, si no lo utiliza seguramente al servicio de los demás, es decir, solo quiere para él, estará, entre comillas, pecando de ignorancia, será necio. Porque al final este dinero que él tiene, en un momento dado no le va a servir para nada. Cuando se acerca la enfermedad y la muerte, ese dinero no te sirve para nada, porque no hay remedio que lo compre, ¿de acuerdo? Entonces, pudiera ser que esta gran cantidad de dinero sea un obstáculo para permitirse la superación. Y de nuevo estaríamos en lo que decíamos en cualquiera de los cursos que hacemos, ¿no? El obstáculo nos va a permitir superarnos y por tanto es una virtud, ¿de acuerdo? En este caso, el obstáculo es la gran cantidad de dinero. Y esto nos conecta con la espiritualidad de la persona, su gestión mental, emocional y finalmente su materialidad. ¿De acuerdo? Es decir, tanto por exceso como por defecto, el dinero puede ser un obstáculo que nos va a permitir superarnos siempre. Yeah. No sé si te he respondido así, Eva, a tu pregunta, o por lo menos como yo lo entiendo, sí. Que no significa que sea así, por supuesto. Sí, bueno, sí. Yo lo que creo es, por ejemplo, esa terapia o otras terapias que es reprogramarte, ¿no? Consiste. Bueno, o reprogramarte o... Quizás, mira, como yo lo veo, en el caso de Liberta no es reprogramar, sino es armonizar relaciones, ¿de acuerdo? Entonces, imaginamos este caso que hemos tratado de Joaquín y decíamos, a mi modo de ver, a través del testaje, había una parte que corresponde al solar, que es la parte de la personalidad que está obstruida, ¿vale?
Nosotros a través de estas fuerzas que hemos trabajado lo que hacemos es fluir, que esta energía fluya, ¿de acuerdo? Especialmente en el Sol y hemos visto también en Júpiter y también en Marte y una parte emocional, ¿de acuerdo? Cuando yo estimulo, ¿qué hace? Que aquello que estaba obturado, que estaba rígido, empieza a fluir. De allí que su mirada con respecto a la abundancia haya cambiado. De hecho, ahora mismo, si yo le pregunto a Joaquín, ¿cómo te encuentras con respecto a la abundancia? Si 10 era máximo de abundancia y 0 era nada de abundancia. Con respecto a la abundancia, no sabría decirte. Lo que sí noto es como un aumento de vibración, ¿no? Como más alegría. Pero también a nivel físico me está presionando bastante la base del cráneo, cosa que antes no tenía. Vale. Y ya me había pasado antes con C3. Correcto. No sé si es una resistencia o qué es, pero es ahí como una presión un poco incómoda. Ok. Bien, pero con tu mirada, luego lo trabajamos, Joaquín. Con respecto a la abundancia, máximo de abundancia, ¿sigues en 7? ¿Estás más o menos? Pues es que estoy bastante contento. Entonces... Qué bien. Vale. Valóralo porque esto es importante para que veamos antes y después, Joaquín. ¿Sabes? Ya. Porque esto formará parte también de tu mayéutica terapéutica, que decimos que es el que mi cliente se dé cuenta de que ha habido una transformación en él y esto le va a permitir realizar una transformación más profunda, ¿sí? Porque aquí hemos explicado lo que es la homeostasis, ¿no? Como estimulando bloqueos, finalmente estos se liberan y hace que todo se armonice, ¿no? No es una reprogramación como tal, sino es una armonización, ¿vale? Y esto hace que la energía fluya y que, creo que has dicho tú, Joaquín, que te sentías con mayor fuerza, ¿no? Con mayor energía. Sí, me siento como más contento, ¿no? Muy bien, perfecto. Pues dime si has subido algo, aunque sea décimas, no lo sé, 2, por ejemplo, 7,2, por decir algo, ¿eh? Sí, porque vemos cómo con el tiempo mejora sí, esto. Hay más seguridad, sí. ¿Sí? Vale. Ponemos 7,2. No, yo diría que incluso un 8. Vale, porque ahora mi reto va a ser salir al mundo. A mí es lo que más me cuesta. Entonces, necesito tener esa seguridad pues para un poco, porque lo que he querido es dejar la empresa en la que estaba para proyectarme yo solo como autónomo. Entonces eso, pues me toca eso, salir al mundo y eso requiere pues tener más confianza en uno, ¿no? Vale, pues mirar, en este caso, Joaquín, lo que haríamos sería, este es una de las cuestiones que trabajaríamos, como haríamos en C3.1, sería un tema, y llevado al símil de C3.1, activaríamos un nuevo sistema energético en el cual sería, Joaquín, salir al mundo, ¿de acuerdo? Y veríamos cuáles son sus referencias, lo haríamos a través del autotestaje, te aplicaríamos las fuerzas necesarias para lograr esto, ¿de acuerdo? Se me sigue, ¿verdad? Sí. Que eso lo puedo hacer yo. Aplicar confianza, comunión, todas estas, relajación. Pero eso puedes hacer perfectamente, por supuesto que sí. Así es. Vale. Muy bien. No sé si hay alguien que quiera alguna cuestión más. Bueno, pues yo, ¿cómo no? Venga, Chari, coméntanos. A ver, yo todo esto me parece muy bien, me encanta, pero bueno, ya sabes un poquito cómo soy yo. Yo lo que veo es complicado a la hora de llegar a ese estado, ¿no? Para hacer ese trabajo, esa concentración, el cómo saber, pues eso, cómo esa energía está ahí, que está fluyendo y que cómo llegar a, bueno, porque claro, yo con el C3, con el C3 voy, lo hago y tranquila, sé que sí que está llegando, pero ¿cómo sé hacer eso? ¿No? Muy bien. Justamente el curso está para esto, para que todo el mundo aprenda a autotestar y identificar cuál es la fuerza que necesita, ¿de acuerdo? Pero ten en cuenta, Chari, que al igual que cuando empezaste con C3 no sabías, aquí también, ¿sabes? No, es cuestión de aprendernos otra cosa. Entonces, en el caso de C3 lo que hacemos es verificar con el péndulo auxiliar cada una de las aplicaciones que necesitamos. Aquí podríamos utilizar el péndulo auxiliar, pero no nos es necesario, no nos hace falta. Claro, es lo que yo veo que tiene que ser más difícil para mí, cuidado, que yo paso una mosca y ya me he distraído, ¿no? Para la concentración esa y para... Ya. Pero ten en cuenta, Chari, que cualquier persona que se matricule en C3 da un paso muy grande,
a nivel de consciencia, a mi modo de ver, ¿eh? Sí, no, yo creo que lo he dado, ¿eh? Yo creo que sí, ¿eh? Yo pienso que sí. He evolucionado, pero yo creo que muchísimo, ¿eh? Yo hay un antes y un después, la verdad se ha dicho, ¿eh? Yo lo pienso con sinceridad, ya lo he dicho en algunos cursos, que aquella persona que se matricula en C3 está dispuesta a romper paradigmas, ¿sabes? Y entonces ya en el caso de Libertad ya es romperlos todos que hasta ahora tenemos, ¿no? Pero realmente es muy meritorio, de verdad lo digo, porque vemos cómo con una herramienta como el C3 se consiguen resultados espectaculares. O sea, sí. Más o menos, ¿cuántas terapias se necesita? Más o menos. Nosotros trabajamos tanto en Libertad como en C3 con objetivos en consulta. Es decir, en el caso de Joaquín que nos comenta esto, veremos cómo, si la consulta es de 1 hora, hemos visto que a los 10 minutos ha pasado ya de 7 a 8, ¿no? 10, 15 minutos. Entonces, mi cliente, partimos de 10 a 0 y sabemos que 5 regular. Esto es muy interesante, porque si yo tengo una gráfica muestra en la cual yo sé que si mi cliente me dice que sobre un tema está en 5, bueno, pues es un tema que lo lleva a regular, ni bien ni mal, ¿de acuerdo? Entonces, ¿hasta dónde? ¿Cuál es el grado de satisfacción de mi cliente? Si es un 8 y nosotros lo alcanzamos, incluso lo podemos superar, pues hemos finalizado la consulta. Pero esto, como decía antes, tanto en C3 como en Libertad, mi cliente viene con este nivel de conciencia, la primera de las aplicaciones, y realiza un salto cuántico, porque ya consideramos a mi cliente con su rango de conciencia de nivel 2. Y vamos evolucionando. Y cada uno de estos saltos lo podemos valorar con la gráfica, ¿de acuerdo? O sea que quiero decir que, a mi modo de ver, quizás porque yo soy muy exigente, pero un tema debiera de quedar resuelto, claro, esto es muy bestia, ¿no? En una consulta o 2, como mucho, ¿vale? Entonces, ahí trabajamos con fuerza muy potente para lograrlo, ¿de acuerdo? Una depresión, perdona que te interrumpa, una depresión en 2 sesiones tendría que quedar sanada, por ejemplo. Bien. En una depresión, imagínate que yo trabajo con mi cliente y mi cliente viene a consulta con un 2. Dime un caso real, porque tú lo has hecho, me parece, ¿verdad, Xavi? Sí, he estado tratando. ¿Tú recuerdas cuáles son las anotaciones de esta persona? Pues, como yo lo apunto todo, pues te lo digo. A ver. Bueno, pues la depresión estaba en un 98%, pues yo sabes que hago del 1 al... Vale. Sería 1,8, 1,8 en negativo, ¿de acuerdo? Y bueno, cuando terminé estaba bien, estaba 0,0, o sea, yo creo que lo hago, no sé si lo entiendes. El 0,0 sería al revés, sería 100% aquí, ¿de acuerdo? Exactamente, entonces estaba pues a 0. Él empezó estando con un 98 muy mal para mí y cuando terminé pues estaba en un 0. Vale, sí, estupendo. Se le ven más contento, más alegre, más... Sí. Eso es una consulta solo, en una sesión. Sí, bueno, yo le había estado trabajando otras cosas, ¿eh? Yo le he trabajado bastante otras cosas en general, pero bien, muy contenta. Este sería el modelo de trabajo, el que hace Xavi como hacemos los demás compañeros, ¿no? Procurar en una sesión hacer un cambio radical y si es necesario 2 también, y en casos extremos, porque no también 3, pero trabajamos con objetivos de transformación total, ¿sabes? Entonces, lo ideal sería una consulta, sí. Ten en cuenta que nosotros cuando hemos trabajado con Libertad, hemos logrado estos cambios, al igual que en C3, los mismos. ¿Quiere decir que el Libertad es mucho más potente que el C3? O... No, lo he dicho antes, no es más potente, sino que nos da la independencia y la soberanía de decir, este proceso lo genera el propio operador sin necesidad de una herramienta. Y eso va a significar, sobre todo, que el operador va a crecer en conciencia. El operador en este caso soy yo. Sí. El operador es el terapeuta. Yo prefiero operador porque el terapeuta a veces como que se le mete en un pedestal cuando no, sino simplemente lo que hacemos es operar fuerzas para transformar, ¿no? Y además estas fuerzas, el mérito no está en nosotros, está en mi cliente, porque yo lo que hago es estimular sus bloqueos para que se liberen.
Bueno, yo estoy muy contenta, la verdad es que estoy muy contenta. Al principio estaba un poco reacia a decir, jolín, pues sí que no veo los resultados, no veo, pero sí, porque esa persona yo la trabajé ayer, ya había trabajado, pero de depresión, y además es que lo veo, está contenta, no está de mal humor, como el mal humor que tenía siempre. O sea, yo he visto un cambio, la verdad. Estupendo, Chari, muchas gracias por tu reporte. Jesús, Sí. te quiero hacer una consulta. Me gustaría, a mí me cuesta un poco entender lo que tú estás explicando, porque Vale. me gustaría los pasos, digamos, que tú hiciste con el tratamiento a Joaquín. Lo vemos en el curso con totalidad Ahí, y además paso a paso, ahí pero lo yo te ahí lo voy a explico explicar. Ya. No, yo te explico para que veas un poquito el qué, ¿de acuerdo? ¿Qué ha ocurrido? Primero de todo hemos quitado magia en Joaquín, ¿de acuerdo? Y hemos utilizado estos dos dedos, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque este corresponde a Júpiter y este corresponde a Saturno. Saturno lo que va a hacer va a ser absorber, quitar, poner los límites para poder extraer la información que tenía, ¿de acuerdo? Una vez hecho Perdón, esto, Jesús, ¿y cómo captaste que era magia lo que tenía que hacer? he hecho un autotestaje para verificar si había o no. Claro, ese es el punto, ¿cómo lo logras? Esto lo explicaremos allá porque es muy difícil ya, explicar bueno. en 5 minutos, pero hay un movimiento en mi cuerpo que yo identificaré con el sí y otro movimiento que identificaré con el no. Ya, Entonces, okay. una vez que yo lo tenga establecido, siempre va a ser lo mismo. Siempre va a ser lo mismo. Es muy sencillo porque voy a determinar si sí o si no a cualquier pregunta que yo me haga. ¿De acuerdo? Bueno, gracias. Entonces, pero en realidad esto sería lo mismo que tomar un péndulo, pero no me es necesario utilizar un péndulo. Por eso insisto en la autonomía y soberanía que el operador va a tener siempre con libertad. En cualquier momento lo puede hacer. ¿Qué es kinesiología? No. Es kinesiología, sí, porque cuando hablas de kinesiología tiene que ver con el movimiento, y es cierto, hay un movimiento en el cuerpo que vosotros vais a identificar para saber cuál es correcto. Lo que ocurre, si te das cuenta, cuando yo hago este testaje, no me tengo que poner ni estirar brazos ni nada, sino simplemente yo voy a identificar en mí. ¿De acuerdo? Y luego lo que hacemos es proyectar información. ¿De acuerdo? A veces que nosotros tocamos los dedos, a veces que no es necesario, pero es siempre guiar la fuerza. Esto tiene que ver con el chi, en esencia. Ki, todo lo que queráis. ¿Esto es parte del retado también o no? Bueno, el retado es diferente porque trabajamos con líneas y aquí trabajamos con conciencia, pero sí que hay algo que tienen en común, siempre lo va a tener. Hay una relación, digamos, ¿o no? Hay relación, sí, porque trabajamos con fuerzas. Lo que ocurre que en el retao, que tiene que ver con radiestesia de orientación taoísta, utilizamos 8 fuerzas muy concretas, que son combinaciones de yin y yang. En este caso, no nos es tan importante saber con qué energía trabajo, si es yin, si es yang, si es mayormente yin, si es mayormente yang, no nos interesa demasiado, porque son fuerzas más directivas, más concretas que se pueden citar. ¿De acuerdo? Las hemos citado, entre otras. Y en C3.1 y en C3.2 también las conocéis. ¿De acuerdo? Gracias, Jesús. ¿Sí? Sí, gracias. Aquí tú el sistema energético de la persona, ¿cómo lo activas mentalmente? Aquí tienes el sistema energético, la palma izquierda. Lo activas mentalmente, correcto. Sí. Gracias. Ahí, José Luis. Muy bien, pues no sé si que... Joaquín, ¿cómo te sientes? ¿Necesitamos que trabajemos alguna cosa más? ¿Te trabajas tú con C3? Pues quería compartir que estoy ahora mismo en un subidón. Vamos, yo nunca me he tomado un tripping ni nada de eso, pero tengo una sensación así como casi de parecida a un éxtasis, ¿eh? Ahí, yo qué sé, estaba bien cuando empezó la clase, pero es que ahora estoy con un subidón aquí de guau, ahí eufórico, ¿eh? Me alegra mucho. Entonces, ¿a cuánto pondremos sobre 10, Joaquín? Bueno, abundancia, no lo sé, alegría, un 15.000. Un 15.000, muy bien. Bueno. Y en abundancia, porque a mí, como sabéis, me interesa mucho el ver antes y después. Aunque sea poco, me gustaría que nos dieras un dato de, oye, pues mi mirada con respecto a la abundancia ahora mismo es de tal. Mi mirada con respecto a la abundancia. Sí, más confiado definitivamente.
pero el sentimiento que más puedo ahora mismo notar es la alegría, ¿no? La alegría, el gozo, principalmente. Supongo que la abundancia será un producto de eso, ¿no? Correcto, pero ya lo eres cuando eres alegre. Decíamos esta pirámide, ¿no? Decíamos la parte mental se sitúa antes de la material. Y esto tiene que ver sobre todo con una conexión de la espiritual. Es decir, que si tú estás conectado a un material, a lo mental, vas a tener la alegría que tú dices y que se va a expresar finalmente en lo material, ¿de acuerdo? Porque cuando hay alegría, sin duda ninguna, hay carencia de miedo, porque esto sí que es polar, esto sería lo que hablábamos antes de yin y yang, ¿de acuerdo? No pueden ser las dos cosas a la vez. Cuando hay alegría no hay miedo, y cuando hay miedo no hay alegría, ¿de acuerdo? Entonces, si tú te orientas hacia la alegría, te estás orientando hacia la abundancia. Lo compartís, ¿verdad? O sea, que ya lo tienes. Entonces, vale, estaría bien, no te voy a insistir más, en tener datos porque nos van a permitir, sobre todo, clarificar al operador y también generar una mayéutica a mi propio cliente. Porque si el cliente se da cuenta de que en un tiempo que tanto Liberta como C3 es breve, hay una transformación importante, él se da cuenta y se lo repite, lo que hace es que se mantenga en el tiempo. Y esto, para mí, a mi modo de ver, es muy importante. ¿Sí? Vale. Bueno. ¿Nos mandarás información del curso, Sí, de claro. las fechas y del coste y todo eso? Os mando información. Empezaremos en febrero el curso de Libertad, ¿de acuerdo? ¿De cuántos días constará? Son 6 horas dividido en 3 días. Vale. 4, 6. Bueno. Y este por tienes decir... que No, perdón. No. ¿Que tienes que tener anteriormente el otro curso para hacer este? No, no es necesario. Vale. El precio del curso de Liberta son 220 euros y aquellas personas que han hecho C3-1 o C3-2 o los dos, el precio se les queda 160 euros a los alumnos de C3. Vale. Jesús, el C3 es... Bueno, yo ya me pediré información. No, porque sí, porque claro, yo tampoco sé qué es C3. C3, Eva, es el trabajo con el cuarzo de C3, ¿de acuerdo? Y entonces vale. C3 tiene C3 nivel 1, que es este de aquí, y C3.2, que es este de aquí. ¿De acuerdo? Y luego tenemos Liberta, que es lo que hoy hemos explicado, porque ya en C3.2 vimos con claridad que queríamos trabajar hacia lo que decíamos C3.3, pero que le íbamos a cambiar el nombre porque ya veía que se salía mucho de lo que es C3, y entonces ya le llamamos Liberta, pero en realidad serían como 3 pasos, pero son independientes estos 3. Son independientes. Sí. O sea, este curso está asociado al C1 y C2, y este sería como el C3, así entre comillas. Exacto. Ah, correcto. Ahora lo entiendo. ¿Os acordáis, no? Que decíamos en C3.2, decía yo, tenemos un C3.3, pero que no se llamará C3.3, que se llama Libertad, ¿no? Correcto. Es esto, correcto. Este ya sería, por decirlo, el sumum del C3, ¿verdad? Bueno, y estoy muy contento, muy satisfecho porque es lo que yo quería, ¿no? Hace muchos años que pensaba en alcanzar esto y lo hemos alcanzado, o sea que estoy muy contento porque durante mucho tiempo hemos utilizado muletillas que nos han ido muy bien porque nos han permitido alcanzar el momento de maduración de conciencia que tenemos ahora, y entonces ahora mismo lo que haremos será ver esto, ¿no? Trabajar directamente con nuestra conciencia. Yo te recuerdo que con C3.1 y C3.2 pues conseguimos un embarazo que ya está de meses, ¿eh? ¡Qué maravilla! Yo estoy muy contento con C3 y bueno, y si Dios quiere me gustaría hacer también. Este ya es el no va más. Muchas gracias. Gracias a ti, José Luis. Jesús, una pregunta. Entonces, ¿esto mismo que acabas de hacer se podría trabajar de igual manera con el C3, ¿no? Es decir, la única diferencia es que Liberta no necesita un dispositivo, ¿no? No necesita un objeto físico, pero se podría trabajar igual.
Bueno, en tu caso particular, si te refieres a ti mismo, hemos utilizado unas herramientas nuevas que no son de C3, que tienen que ver con astrología. ¿Sí? Te he comentado que hemos trabajado con Marte, con Júpiter, y luego hemos aplicado información tanto con Saturno como con Júpiter y también con el Sol. Esto no lo vemos en C3.1, pero tienes parte de razón porque es cierto que si os fijáis en el diagrama que he compartido al principio, hay 3 novedades. Una es el autotest, otra es la intranet y otra es el trabajo con astrología. ¿Verdad? Y en en Liberta también trabajaremos con material de C3.1, todas las aplicaciones, y también trabajaremos con las aplicaciones de C3.2 que conocéis. Por tanto, son 40 aplicaciones directas que ya conocéis de C3.1 y .2. Y luego también tenemos el test de resistencia, que también se hace con Liberta. ¿Me he explicado? Sí, sí. Sí. ¿Sí? O sea que hay mucho contenido. ¿Se puede aplicar? Perdón. Sí, adelante. No, que quería decir, esto también lo podemos aplicar sobre locales, sobre animales, sobre... Sí. Toda huella energética es susceptible de trabajar, toda la huella energética. Aquí el compañero trabajó sobre un club deportivo de fútbol, ¿verdad? Y tuvo éxito este club deportivo. Sí, buen resultado, sí. Por eso. Entonces, es una huella energética, es una entidad y nosotros trabajamos sobre ella. De allí que en C3.1 y .2 haya la huella, que es la que nos marca, porque aquí vamos a tener la frecuencia con la cual vamos a proyectar información. ¿Sí? Y el tema de abundancia me funcionó fenomenal, ¿eh? Me sigue viniendo abundancia constantemente. Estupendo, me alegra muchísimo. Muchas gracias, José Luis, por compartirlo. No la merece. Jesús, entonces yo con el C3.1, que es el que yo tengo, ¿puedo limpiar y armonizar mi casa? Por supuesto que sí, por supuesto que sí. ¿Cómo lo haría en este caso? ¿Cómo lo...? Pues simplemente tomas la gráfica de C3.1, activas sistema energético, orientación, la casa. Y a partir de aquí determinas con el péndulo auxiliar cuáles son las aplicaciones necesarias para trabajar aquí ahora tu casa. Ya está. Sí, pero ¿cuál has dicho la palabra crear? ¿Qué es lo que has dicho? ¿Lo mismo tengo que decir? Activa sistema energético, tú dices activa sistema energético de tu casa, ¿vale? Y digo la dirección. Sí, si te quedas más tranquila lo puedes hacer, pero sin embargo tu mente subconsciente ya sabe qué es lo que va a trabajar. Ajá, pero y ahí ya voy haciendo las aplicaciones, lo que me pida, claro. Pero escucha, lo trabajo porque no estoy trabajando mucho con ya lo diré, con los canales. Vale. Cuando se trabajan los canales, ¿es más potente o es igual? Cuando trabajamos con canales es más profundo el trabajo. Es más profundo. Vale. O sea que puedo armonizar mi casa perfectamente. Sí, lo puedes hacer simplemente con aplicaciones y verás un antes y un después importante. ¿De acuerdo? Sí, qué bien. De hecho, la gente ya no se quiere ir de mi casa, pues entonces... De hecho, cuando trabajáis con C3, si tú quieres puedes hacer la experiencia de no decir a nadie y quizás cuando llegan un rato en casa preguntar, oye, ¿notáis algo diferente? Y a ver qué te comentan. Yeah. Oye, entonces me será necesario hacer el siguiente curso, ¿no? El C3.2. Si te apetece, sí. Hay una compañía que está preguntando acerca de él. ¿Cuál es la diferencia entre C3.1 y C3.2? C3.2 tiene 20 aplicaciones más que C3.1. Trabajamos con puntos de acupuntura, ¿de acuerdo? De acupuntura china, concreto 8. Y trabajamos con el test de resistencia y el trabajo con diferentes energías, ¿de acuerdo? Esta sería la diferencia con C3.1. Y algún detalle más. Bueno, sí, también tenemos el tema de capacidad para debilitar o fortalecer cuestiones que nos interesen. ¿De acuerdo? Imaginemos, por ejemplo, que tengo una adicción o mi cliente tiene una adicción al alcohol. ¿De acuerdo? Entonces yo puedo con C3.2 debilitar esta adicción y también a la vez fortalecer un estilo de vida sano. ¿De acuerdo? Esto se nos da la oportunidad. También tenemos la capacidad para, en C3.2, de resolver problemas de espalda y también todas cuestiones que nos afectan a nivel somático. Por todo el conflicto que queda repercutido a nivel del cuerpo físico. Todo esto se trabaja igualmente con el cuarzo, ¿no? En C3.2 con el cuarzo, correcto. Vale, no, pues sí que me gustaría. Pero eso, ¿cuándo vas a hacer algún curso de estos? De C3.2, pues quizás
estoy seguro si en el mes de marzo o bien, perdón, en el mes de febrero o bien en marzo, sí. Vale, ¿y el coste sería? El C3.2 son 160 euros, sí. Vale, para mí sería 160 porque ya he hecho el primero. Vale, Sí, vale. Para hacer C3.2 sí que hay que hacer primero C3.1. Sí, ¿De acuerdo? el primero. Otra cosa es Libertad. Libertad no es necesario haber hecho ninguno de los C3. Vale, vale. ¿Y consta también de 3 días? Sí, correcto. Sí, vale. Bueno, pues si juntas a alguien y, bueno, con febrero sí. estaría. Hay algunos de C3.1 que quieren hacer C3.2, o sea que no hay problema. Sí, sí. Bueno, yo estoy encantada, a mí me gusta, me gusta mucho. La verdad es que... Genial. Que sí, y merece la pena además porque es muy completo y muy efectivo. Sí, mira, yo he hecho otro para la abundancia a una persona y hoy me ha dado una buena noticia, pero hasta que no la pueda confirmar del todo no os la diré. Pero vamos, es algo abismal, te lo digo de verdad. Sí. Abismal, porque estoy trabajando el trabajo y bueno, lo que le han ofrecido y las cosas ahora, o sea, ha hecho un cambio, pero bueno, hasta que no esté todo firmado no puedo decir nada. Muy bien, Chari, muy buen trabajo. Estoy contenta, muy contenta. Pues por mi parte, si no hay más cuestiones, lo dejamos aquí. Listo, no por mí. Muy bien. Vale, muchas perfecto. gracias. Gracias. Muchas gracias, Jesús. Muchas gracias. Nada. Muchísimas gracias a vosotros.